Bueno, y estamos hablando ya de la crisis post-coronavirus. Crisis en España. Y os voy a explicar, aunque yo creo que esto todo el mundo lo sabe, por qué España está en crisis. Es que es muy fácil. Hay dos razones y dos motivos. Y voy a criticar hoy a Pedro Sánchez, pero también a José María Aznar o a Felipe González. O sea, voy a criticar a PP y a PSOE. Hay dos motivos. Vamos a hablar de la Unión Europea y de la desestructuración, desmantelamiento, desindustrialización de España. A ver, vamos a empezar con Felipe González. Felipe González llega a presidencia de gobierno. España quería entrar en la Unión Europea y pues había que cumplir una serie de parámetros, normas, requisitos económicos, etc. Y también tuvimos que tragar con ciertas tragaderas, pues que había que traer la leche de Francia o de Holanda o de donde fuera, y que nuestros ganaderos de aquí a la puta mierda y nuestros mineros a la puta mierda y todo el sector del campo idem. Y claro, entonces ¿qué pasó? Se desmanteló. Ya no estoy hablando del sector agrario, agrícola ganadero, el sector primario. Estoy hablando que también se desmanteló todo el sector secundario. En España, Bilbao, Altos Hornos de Vizcaya, fábricas de Etxebarri, es que había un montón de siderúrgicas, siderometalúrgicas. Ya, pues, dijeron los vascos, pues mira, hemos excavado aquí y de repente aparecen en Galdames una mina de hierro. Sacan hierro de una mina y dice, coño, si lo fundimos y fabricamos planchas y las vendemos para hacer barcos y construimos fábricas y vigas. ¡Ojo! Y entonces aquí fue la revolución industrial. Así, época de Franco, ¿no? Entonces Vizcaya, Altos Hornos de Vizcaya, siderurgia, metalurgia, siderometalurgia, luego tienes la naval de Gijón, etc. Pues España iba bien. ¿Por qué iba España bien? Pues porque fabricaba cosas. ¿Y qué hicimos? Pues dejar de fabricar cosas. Que sí, Bilbao está muy bonito. Las fábricas, hoy es un parque, Etxebarria, un parque precioso. Las otras fábricas pues se desmantelaron y han construido un montón de cosas. No sé si es un centro comercial o el BEC, el Bilbao Exhibition Center. Pues allí había un montón de fábricas. ¿Qué pasa? Que una fábrica, pues en estas fábricas trabajaban 1.200, 1.400, no sé cuántos miles de obreros. Y estoy hablando de que Bilbao llegó a tener 430.000 habitantes en la época de la Revolución Industrial, porque iba toda la gente del resto de España, del campo, a trabajar. En la industria, mi tío marchó a Gijón y estuvo de soldador allí en la naval, soldando barcos. Mi padre, pues, encontró en el sector servicios, porque claro, siderurgia, metalurgia y todo esto llevaba pues movimientos de gente, importantes industriales, ejecutivos que iban a hacer negocios con empresas, se alojaban en hoteles, o sea, también era revulsivo. Y mi padre pues estuvo de mozo de hotel, y mi abuela de cocinera, y mi madre de señora de la limpieza. Bueno, aquello funcionaba la de Dios. ¿Qué pasó? Que cuando entramos en la Unión Europea, pues el cierre de las minas de carbón, había que seguir trayendo carbón de no sé dónde, que era más barato, no sé qué, la leche de Francia, porque era más barata, y lo otro porque marcaba las cuotas la Unión Europea. Entonces no podíamos producir nada. ¿Y qué quedó en España? Pues el sector turismo, que Bilbao con el Guggenheim está precioso. Pero claro, ha pasado de 400 y pico mil a 320.000 habitantes. Ha perdido más de 100.000 habitantes porque no hay trabajo. Y claro, del sector servicios puede vivir un montón de gente, pero igual que hablo de Bilbao, ha pasado en el resto de España. ¿Cuánta gente en España vive del sector turismo? Un mogollón. No sé si era el 15. Bueno, depende. Las islas ya no os voy a decir el tanto por ciento, pero aquello es impresionante. ¿Qué pasa? Que llega crisis post-COVID, que no se pueden desplazar las personas, no puede haber turismo, no puede haber movimiento.
y se fue la economía al garete, que la economía ya en España estaba mal. Y ahora vamos a hablar de la fase 2. Por un lado, la desindustrialización de España, que por cierto, ahora lo hemos visto cuando que hay que comprar mascarillas. Bueno, ya antes de las mascarillas. Que necesitamos no sé qué tornillo para fabricar el coche en no sé qué instalación pero no nos llegan de China. Porque China fabrica todo y España nada. Entonces tenemos que parar la producción, ERTES. Bueno, ya lo de las mascarillas, pues tampoco se fabrican. Lo otro, tampoco se fabrican. Los respiradores tampoco se fabrican. ¿Qué se fabrica? Nada. Es que están las fronteras cerradas, todos los países, no fabricamos nada. Y claro, ¿qué pasa? Pues vivimos del sector turismo. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a llegar más adelante al endeudamiento de España. El 100% del PIB, 120% del PIB. O sea, estamos hasta aquí. Estamos hasta aquí. Aunque lo hayan negado Sánchez y lo haya negado Rajoy y lo haya negado Zapatero. Estamos hasta aquí. Pero hay otra razón. Aparte de no fabricar cosas, porque si tú fabricas cosas y vendes cosas, si tú coges hierro de la mina y fabricas láminas de metal o vigas de hierro, ganas dinero. Los turistas si te compran unos pines y unos souvenirs y vienen en el viaje, las agencias de viajes y los hoteles ganan, pero no producen mucho. De hecho, bueno, ahí tienes el ejemplo de 320.000 habitantes frente a 430.000 que tuvo del pasado, ¿no? Bueno, el segundo requisito, aparte de lo de las vacas, Unión Europea, no producir, exportar, importar, etcétera, mercado común. ¿Por qué entramos en la Unión Europea? Esto es José María Aznar, aunque Felipe González empezó, Felipe González empezó ya, y la culpa vamos a empezarla con Felipe González. Felipe González fue el primer impulsor de la venta de empresas públicas del Estado. Primero, por un lado, desmantelamos la industria privada, pues, la minería, la metalurgia, la naval. ¿Cuánta gente marchó de la naval? Fabricaban barcos, etcétera, a la calle. ¿Cuántos mineros? La Marcha Negra en Madrid, no os acordaréis muchos, pero se quejaban porque cerraban las minas de carbón. Se producía aquí en León carbón y había un montón de pueblos que vivían del carbón, de las minas, de la minería, y se cerraron de la noche a la mañana. Y vivir del turismo, pues muy difícil. Vale, por un lado se cerró la industria privada y por otro lado se vendió la empresa pública. ¿Qué estoy hablando? Pues estoy hablando, pues, sí, empecé hablando de Felipe González, pero también de Aznar. Todos nos acordamos de quién es el amigo, compañero de colegio de José María Aznar, al que le vendió Telefónica. No sé si os acordaréis, la gente mayor, como yo, de 40 y tantos años, los teléfonos antiguos, aquellos de disco y tal, también había zapatilla y estas cosas, teléfonos fijos, ocupaban, había de consola, no sé qué, bueno, otro día os explicaré. Bueno, pues ponía en el centro del disco, el dial, CNTE. Eran abreviaturas, significaba Compañía Telefónica Nacional de España. Y esto lo veías en las tapas de alcantarillas, porque iban los cables soterrados por las ciudades del teléfono, y veías tapas de... Sí que todo el mundo ya en la edad está, lo conocisteis por Telefónica y luego por Movistar, ¿no? Pero Telefónica era Compañía Telefónica Nacional de España. Significaba Nacional de España, que era, pues eso, Nacional de España. O sea, el gobierno de España era dueño de Telefónica. La regaló, bueno, se la vendió, pero a precio de risa. Se la dio a un compañero, esto de hacer compañeros en el cole, pues viene bien, y te vendo a ti la empresa, y se la dio a un amigo privatizada. Ahora todo el dinero de Telefónica, pues, va para un señor privado, en vez de ir para el gobierno. Pero quien está hablando de Telefónica habla de la empresa nacional de electricidad. Todos habéis oído Endesa, anda. Empresa Nacional de Electricidad, SA. ¿Qué significa esto en las Islas Verdes? Pues, ¿qué significaba? Yo me acuerdo cuando era niño, en el 88, que llegaban las elecciones del turno, pues ahora vamos a hablar pues, del Partido Socialista. Entonces el gobierno, Felipe González, o el que estuviera,
Luego los que le siguieron fijaban el precio de la electricidad. Decían, pues este año se va a pagar tanto el megavatio, el recibo de la luz, tanto. Y el gobierno fijaba las tarifas de electricidad. Porque la empresa de electricidad era del gobierno de España. ¿Qué pasó? Pues que también se vendió. Pero no la electricidad, la telefónica, de petróleos. O sea, el Estado tenía un montón de empresas, tabacalera, Cambesa, Cepsa, no me acuerdo cuál era la de petróleos. Bueno, el gobierno tenía una serie de empresas que producían dinero. Todos en nuestros negocios, o casi todos los negocios, tenemos una parte que produce dinero y otra que produce gastos. Das unos servicios, no os voy a explicar cómo funciona un periódico, pues el periódico te vale 3 euros, aunque te lo vendan a 1,50, 1,60, 1,80, pues te vale 3 imprimirlo. El del bar, pues el del bar le puede sacar más a un café, pero yo qué sé, si vende un helado, pues igual le quedan 15 céntimos de margen de beneficio, y si le viene un niño de jugar al fútbol, antes, que ahora que de momento no, y le pide un vaso de agua del grifo, sí, se lo da gratis, ¿no? Dar agua del grifo gratis al niño, pues eso te supone un gasto. Hombre, no vas a gastar mucho agua, pero ya tienes que lavar un vaso, vete sumando. Bueno, o sea que esto es el ejemplo del bar, de los gastos. Hay cosas que producen gastos y hay cosas que producen ingresos. No sé, voy a poneros un ejemplo que tu persona particular, privada, recibes una herencia de tu padre y tu padre pues te deja, además del piso en el que vives, otro piso que tienes en alquiler y tienes pues, 2 locales comerciales que también te los dejan en alquiler. Tienes pues en un local comercial hay un bar, uno que tiene un bar, una cafetería y lo tienes alquilado, y en el otro pues una pequeña tiendecita. Y tú tienes, tú ya con esto no vives, o sea, no vives, no trabajas, porque recibes la renta, el alquiler del bar, el de la tienda y el de los ocupantes que tienes en el piso, y eso te produce una serie de ingresos. Extrapolado esto al gobierno de España, pues el gobierno de España tiene una serie de gastos, en Estados Unidos no, porque van por privado. Hay 2 opciones: privatizar la sanidad, y entonces tú vas al médico y te dices 60 euros por la consulta, que te atiende más de rato, 120 euros, que te hace una prueba, 300 euros, que te tienen que ingresar una noche al hospital, 1.400 euros, que te tienen que operar del riñón, 30.000 euros. El sistema americano. Tú mañana te pones enfermo, y cuando no estás enfermo estás de puta madre, pero cuando te pones enfermo tienes que pedir un crédito al banco porque normalmente no tiene, a no ser que tengas un seguro médico privado de la hostia, que no toda la gente lo tiene porque hay gente pobre, pues entonces 30.000 euros. Y ya si es un cáncer, 120.000. En España no nos damos cuenta de lo que valen estas cosas. En España, ¿qué tenemos? Sanidad pública. Socialista. A ver, ¿queremos sanidad pública? Bien. ¿Con qué se paga? A ver, sanidad pública. ¿Con qué se paga la sanidad pública? Con las empresas que dan dinero. Con Telefónica, con la Compañía Nacional de Electricidad. O sea, la luz da dinero para el Estado, vale. Con tabacalera, pues tabacalera, monopolio del Estado. Entonces, da dinero al Estado. Sí, por un lado vas al hospital y por otro lado te vende el tabaco. Pues negocio, redondo. Vale. ¿Qué pasa? Que si vendes en la tabacalera a manos privadas, te quedas con los gastos del hospital y sin los ingresos de tabacalera. Y esto es el problema 2. El primero hemos empezado con Felipe González y vamos a seguir con José María Aznar. Y bueno, también continuó Rajoy, Zapatero también vendió. O sea, se vendieron todas las empresas públicas del Estado que daban dinero a compañías privadas. Es como si el que tiene el piso y los 2 locales, pues vende el piso, los 2 locales y dice, ¡qué de dinero he hecho! Porque he sacado no sé cuántos millones o cientos de miles de euros por 200.000 euros por el piso. Y por el local comercial, como estaba en plena calle, he vendido el bar y tengo un montón de dinero. Y esto es lo que le pasó a José María Aznar. España va bien, ¿os acordáis? España va bien, claro. Nadie pensaba que íbamos a cumplir las condiciones para entrar en la Unión Europea. Pero claro, con estas ventas pues, estábamos rebosantes de felicidad y, claro, vendes todo y tienes un montón de dinero en el momento. Claro, pero si tú vives de los alquileres, yo puedo vivir, yo que sé, de 500 euros al mes, que le daba
bueno, 500 es por decir algo, si son 1000 o varios miles, pero claro, si pierdes tus ingresos fijos, mensuales, y tu fuente que te daba los ingresos, te quedas con tus gastos. Y claro, una vez que se te agote el dinero de la venta, del piso o del bar, ya no tienes nada que te dé dinero. Pues ¿qué le pasó a España? Pues que vendió las compañías, las empresas públicas, a manos privadas, y ahora el dinero pues va a manos privadas. Y claro, pues ¿qué podía hacer el Estado? No sé si os habéis dado cuenta de cómo funciona el Estado en España. En España, aparte de los funcionarios, que llamamos funcionarios de la administración pública, pues esto es las oficinas de burocracia, que no sé cuántos cientos de miles de personas son, hay otras personas que nadie piensa que son funcionarios, pero son funcionarios. O sea, tú mandas a tu niño al colegio, a la escuela. Pues no sé si os habéis dado cuenta que la escuela, el colegio, es pública. O sea, educación pública universal y tal, estas cosas. Entonces, sí, hay gente que manda privado y paga privado, y hay gente que lo manda a la escuela pública. El maestro a fin de mes cobra, el funcionario. Tú vas a la sanidad pública. El médico a fin de mes cobra. El enfermero a fin de mes cobra. Y ya tenemos unas cosas que se llaman policía, guardia civil, que también son funcionarios. Son seguridad pública. También hay seguridad privada, guardas en aeropuertos, se puso tal, etcétera. Pero tienes a la policía del Estado. Vamos a ver, toda esta serie de funcionarios, maestros, médicos, enfermeros, policías, guardias civiles, etcétera, cobran un dinero. Cobran un dinero del dinero que recibe el Estado. ¿El Estado por dónde recibe dinero? Pues por los impuestos y por las empresas que tiene el Estado. Si tú tienes una serie de empresas que te producen un montón de dinero, pues oye, la cosa va súper bien. Pues con el dinero de Tabacalera pagamos la sanidad, y con el dinero de Telefónica pagamos la Guardia Civil, y con el dinero de la empresa de electricidad o la otra empresa, la de petróleo, pagamos la policía, no sé qué, los hospitales. Claro, pero si todo eso lo has vendido, sigues teniendo los gastos. ¿Y qué podemos hacer? Como Esperanza Aguirre, privatizar la sanidad. Claro, ¿y quién es el culpable? ¿Quién vendió? Pero, ¿y quién vendió? Vale, José María Aznar vendió, pero también Felipe González vendió, y también José Luis Rodríguez Zapatero vendió, y Mariano Rajoy vendió. Y claro, tenemos una serie de presidentes del gobierno, del PP y del PSOE, que han desmantelado España. Han vendido lo que producía dinero, aparte del punto 1, desmantelamiento industrial. Pues han vendido lo que producía dinero y se han quedado con lo que produce gastos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la deuda pública ha aumentado. No sé si será mejor así, porque me veo al revés en el tal. Pues esto. Y entonces España nos hemos encontrado que tenía el 100% del PIB de deuda pública. Claro, tienes unas cosas que producen gastos y no tienes las cosas que te producen ingresos. Hemos desmantelado las empresas públicas del Estado porque las hemos vendido, y hemos desmantelado el sector industrial porque hay que comprarle la leche a Francia. Y ahora pues tenemos una España endeudada. ¿Y qué ha hecho? Y luego hay ya dos opciones para terminar. Para que entendamos que es muy complicado hablar de 40, 20, 30 años de economía de España para lo de la crisis de ahora. Tenemos dos formas de actuar. Una, PP, que queda muy mal, claro, recorta gastos. ¿Qué hace el PP? Recorta gastos. ¿Dónde recorta? Claro, si recorta sanidad caes mal. Podría ser recortar sueldos de políticos, o quitar el Senado, o quitar las diputaciones provinciales, pero no interesa, porque viven de eso. Pero esto no le interesa ni al PP ni al PSOE, o sea que estamos en todos igual. Y claro, Montoro era muy malo porque recortaba. Y tenemos el bueno, pues el socialismo, que sube. Claro, tú no puedes subir, dar más ayudas sociales, más si tienes el 100% de deuda. Que este es el 100 o 120% del PIB, deuda pública.
O sea que estamos, ya con todo lo que ingresamos en España, no sé si nos llegaba para pagar los intereses, ya. Es que no estábamos pagando ni la deuda. ¿Y cuál es el problema de España? Pues esto, que estábamos endeudados hasta aquí. Claro, el PP es malo porque recorta gastos para intentar bajar la deuda pública. Y el PSOE es bueno porque da ayudas sociales, aumentando la deuda pública. Pero es que esa deuda hay que pagarla. Esto es como si el que vendió los 2 locales y el piso se encuentra ya con que pasan unos años y gastó todo el dinero y no tiene dinero. Y entonces pide un préstamo al banco. Y entonces tiene que pagar el préstamo del banco. Sí, pero cuando tienes el préstamo, muy bien. Pero luego tienes que pagar el préstamo y los intereses. Y luego, pues pide otro préstamo. Y tienes que más dinero, debes ya el primer préstamo y debes el segundo y los intereses. Y esto es lo que ha hecho España. Debe un montón de dinero, intereses. Y ahora que queremos, pues pedir un préstamo a la Unión Europea. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Pues nos va a pasar como a Grecia, que irá a la Unión Europea. Vamos a ver. Tú tienes aquí a no sé cuántos senadores. Tienes 17 gobiernos. Tienes no sé cuántos funcionarios. Y no estoy hablando de funcionarios médicos, maestros, policías, que estos encima no han ido renovando, han dejado que se jubilasen y sin crear plazas nuevas. Pues por eso el problema hospitalario cuando el COVID, ¿no? Porque han ido cerrando camas de hospital y plantas pues para no pagar a este tipo de funcionarios. Pero tienes al cuñado de turno enchufado en una oficina de burocracia que no sirve para nada y que tiene un despachito en el 3er piso de no sé dónde, pero que no hacen nada porque es un chiringuito creado por el PSOE o por el PP, me da igual, y que tengo al hermano allí enchufado, y al sobrino, al cuñado, y al hijo y a la mujer y a todo el mundo. Y toda esta gente, esta purrela que está viviendo, está cobrando, además, podrían decir, no, cobro 800 euros. No, están cobrando miles y miles de euros, porque al médico le pagamos 1.400, ¿no? Pero a esto es que es mi cuñado y le pago 2.000. Y ¿para qué sirve aquella oficina de la Diputación? Pues no sé, ni idea. Nadie ha entrado, nunca ha ido a la Diputación porque lo hago el gobierno autonómico. ¿Para qué sirve aquel gobierno autonómico? No sé, pues para tener 17 gobiernos, porque antes, estando con el gobierno central, un gobierno ya hacía todo. Y había toda la sanidad para toda España y además gastábamos un consejero, o sea, un ministro de Sanidad. Ahora tenemos 17 consejeros. Claro, multiplicas el sueldo de un ministro por 17... Claro, es que el problema no es que haya 17 ministros de Sanidad, es que hay 17 ministros de Economía, 17 de Turismo, 17 no sé qué. De todos los ministerios o consejerías, gasto por 17. Entonces, ¿cómo va a funcionar España? Entonces puede venir Holanda, que a mí me cae muy mal lo que dijo el otro día, los tractores y tal, o Alemania y dirán, oye, no, si quieres un préstamo, un crédito, vas a recortar todo ese gasto superfluo. ¿Y qué se le ocurre a Sánchez? Vamos a bajar las pensiones. No dice, no, voy a quitar el coche oficial, voy a quitar las autonomías, como dice Vox. No, dice, voy a recortar las pensiones o un 2% del sueldo a los funcionarios. No vamos a quitarles nada, pero tenemos aquí a dinosaurios anquilosados que solo viven de esto de que han lamido el culo al del partido desde las juventudes socialistas, pero me valen las juventudes del PP lo mismo. Y yo es que no conozco ningún candidato a alcalde del PP o alcalde que le hayan quitado el puesto que se haya quedado en paro. Oye, le han enchufado en alguna oficina de estas que no sirven para nada y cobran un sueldo de varios miles de euros al mes. Y claro, si tienes 2 partidos dinosaurios enchufando a todo el mundo y no sé cuántos miles de personas, bueno, millones de personas viven del papá Estado, tenemos un problema grande en España. Y España, como no produce nada porque desmantelaron el sector industrial, y ahora han cerrado el sector turismo, pues así estamos. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.